A las 7:23 de la mañana de un martes cualquiera en el Centro Médico Santa Catalina de Boston, la enfermera quirúrgica Gabriela Torres se encontraba en el quirófano 7, disponiendo los instrumentos con precisión mecánica. La sala de neurocirugía olía a antiséptico y aire reciclado. 15 años había trabajado ella en esa sala, 15 años de silencio perfecto, pero hoy, algo se sentía diferente. El doctor Jonathan Harwell entró por las puertas del pasillo estéril, con su mascarilla quirúrgica ya colocada y sus ojos oscuros escaneando el campo operatorio preparado. A los 52 años, se movía con la confianza de un hombre que nunca había perdido a un paciente en su mesa. Jefe de neurocirugía, jefe de departamento. El nombre susurrado en conferencias médicas por todo el país con una mezcla de respeto y envidia. Su paciente esta mañana era su esposa. Gabriela lo observó acercarse a la mesa donde Elizabeth Harwell yacía inconsciente bajo la anestesia. Vio cómo sus manos dudaban solo por una fracción de segundo antes de alcanzar el primer instrumento. Miró porque había pasado 15 años aprendiendo a leer cada microexpresión, cada aliento, cada indicio que revelara lo que Jonathan Harwell estaba pensando realmente, y lo que vio en sus ojos fue miedo. Aquí es donde la historia comienza de verdad. No esta mañana, sino hace 15 años, en este mismo quirófano, cuando una joven enfermera filipina con manos excepcionales conoció a un neurocirujano casado que hizo promesas que nunca tuvo la intención de cumplir. Gabriela Torres había llegado a Boston durante el invierno de 2009, portando un título de enfermería del Saint Mary's College de Manila y sueños que pesaban más que su única maleta. Tenía 27 años. Su familia en casa dependía del dinero que ella enviaría. La medicación para la diabetes de su madre costaba $340 mensuales. La matrícula universitaria de su hermano menor consumía otros $600. La carga de las remesas definía su existencia incluso antes de que pusiera un pie bajo la iluminación fluorescente del hospital estadounidense. El Centro Médico Santa Catalina ocupaba 12 plantas de acero y cristal en el prestigioso Distrito Médico de Boston. El ala de neurocirugía funcionaba con eficiencia militar, y Gabriela había sido asignada allí a través de una agencia de personal especializada en enfermeras formadas en el extranjero dispuestas a trabajar en turnos de noche y festivos. Sus credenciales eran impecables. Sus referencias brillaban. Su inglés, aunque con acento, era fluido y médicamente preciso. Lo que la hacía excepcional no eran sus cualificaciones. Eran sus manos. Las enfermeras quirúrgicas necesitan manos firmes, pero la firmeza de Gabriela se acercaba a lo sobrenatural. Podía enhebrar microsuturas mientras contenía la respiración. Podía anticipar las necesidades de instrumental 3 pasos por delante de los movimientos del cirujano. Podía mantener la técnica estéril bajo una presión que hacía que otras enfermeras titubearan y contaminaran los campos. El doctor Jonathan Harwell notó esto durante su segunda semana. Fue una craneotomía de emergencia. Un trabajador de la construcción de 34 años se había caído desde 3 pisos, su cráneo fracturado en patrones que parecían cristales rotos en la tomografía computarizada. La cirugía requirió 7 horas de trabajo meticuloso, retirar fragmentos de hueso, controlar la hemorragia, aliviar la presión sobre el tejido cerebral que se hinchaba contra su confinamiento. Gabriela asistió sin hablar. Entregó los instrumentos antes de que Jonathan los pidiera. Ajustó los ángulos de iluminación a medida que las sombras cambiaban. Supervisó las constantes vitales del paciente con una conciencia periférica que permitía a Jonathan centrarse por completo en la precisión microscópica que requerían sus manos. Cuando el paciente fue llevado a recuperación, estable y respirando por sí mismo, Jonathan se bajó la mascarilla quirúrgica y miró a Gabriela directamente por primera vez. Sus manos son más firmes que las de cualquier enfermera con la que haya trabajado, dijo. ¿Cómo se llama? Gabriela Torres, doctor. ¿Es nueva aquí? 3 semanas, doctor. Él asintió lentamente, manteniendo su mirada un instante más de lo que exigía la cortesía profesional. La quiero en mi equipo quirúrgico. La solicitaré específicamente. Ella sintió que algo cambiaba en ese momento. Orgullo, sin duda. Reconocimiento tras años de ser invisible en los superpoblados hospitales de Manila. Pero también algo más. Algo en la forma en que él la miraba sugería que había sido vista como algo más que unas manos competentes unidas a un cuerpo desechable. Esa noche, Gabriela llamó a su madre en Manila y le dijo, creo que las cosas van a ir bien aquí. No tenía idea de lo que costaría ese bienestar.
Jonathan Harwell había cimentado su reputación en la perfección. Se graduó como el primero de su promoción en la Facultad de Medicina de Commonwealth en 2001. Completó su residencia en neurocirugía en el Mass General con cartas de recomendación que parecían cartas de amor. Publicó 47 artículos revisados por expertos sobre técnicas de cirugía cerebral mínimamente invasivas. A los 37 años, se convirtió en el jefe de departamento más joven de la historia de Santa Catalina. Su matrimonio con Elizabeth había sido estratégico desde el principio. Ella procedía de la vieja fortuna de Boston, del tipo que financiaba alas de hospital y dotaba cátedras de investigación. La fundación de su familia donó $12 millones al programa de neurociencia de Santa Catalina. Cuando Jonathan se casó con ella en 2003, no solo ganó una esposa, ganó un poder institucional que ninguna habilidad quirúrgica podría comprar. No tenían hijos por mutuo acuerdo. Elizabeth formaba parte de juntas hospitalarias y comités de ética médica. Jonathan realizaba cirugías que otros neurocirujanos rechazaban por considerarlas demasiado arriesgadas. Asistían a galas benéficas y sonreían para fotografías que aparecían en las revistas médicas de Boston. Vivían en una casa de piedra rojiza de $3.4 millones en Beacon Hill, con suites de dormitorio separadas y el entendimiento de que el amor era menos importante que el legado. Para 2009, Jonathan se estaba asfixiando. No por falta de éxito, sus resultados quirúrgicos eran legendarios. No por estrés financiero, su paquete de compensación superaba los $780,000 anuales. Sino por la lenta erosión del ser que proviene de vivir una actuación cuidadosamente curada de una vida que nunca había deseado realmente. Entonces Gabriela Torres entró en su quirófano con esas manos imposibles y unos ojos que lo miraban como si fuera brillante en lugar de alguien comprado. Los 3 primeros meses se mantuvieron profesionales. Jonathan solicitó a Gabriela para su equipo quirúrgico. El coordinador de programación de quirófanos concedió la petición sin dudarlo. Los cirujanos de su calibre se ganaban sus preferencias. Su asociación desarrolló una eficiencia que impresionaba incluso al personal quirúrgico veterano. La comunicación se volvió casi telepática. Donde otras enfermeras requerían instrucciones verbales, Gabriela anticipaba las necesidades mediante la observación de su postura, su respiración y el ángulo de su aproximación al campo quirúrgico. El equipo Harwell Torres se convirtió en el nombre abreviado entre el personal del hospital para los procedimientos que salían impecables. Pero la perfección en el quirófano se estaba filtrando hacia algo peligroso fuera de él. Todo empezó con un café. Después de una cirugía especialmente agotadora de 11 horas en mayo de 2009, Jonathan encontró a Gabriela en la cafetería del hospital a medianoche. Estaba sentada sola, todavía con el uniforme, comiendo unas galletas terribles de máquina expendedora y revisando notas quirúrgicas en su tableta. «Acompáñame», dijo él, dejando su café frente a ella sin ser invitado. Ella levantó la vista, sorprendida. Los cirujanos no socializaban con las enfermeras. Especialmente no los cirujanos jefes. Especialmente no a medianoche. «Doctor Harwell, Jonathan», interrumpió él. «¿Cuándo? No estamos en el quirófano, puedes llamarme Jonathan». «Eso no sería apropiado, doctor». Él sonrió. «Apropiado. Suenas como mi esposa». La mención de su esposa debería haber terminado la conversación. En cambio, abrió algo. Gabriela supo esa noche que Jonathan se quitaba el anillo de bodas antes de las cirugías. «Protocolo estéril», explicó, pero ella notó que nunca se lo volvía a poner después. Se enteró de que él y Elizabeth vivían como extraños educados compartiendo metros cuadrados. Se enteró de que él se sentía atrapado en una vida que parecía perfecta desde fuera pero se sentía hueca por dentro. Ella le contó cosas que nunca le había dicho a nadie en Santa Catalina. Sobre enviar el 65% de su sueldo a Manila cada mes. Sobre su hermano, que quería ser médico pero no podía pagarse la carrera. Sobre la culpa de comer comida de la cafetería del hospital mientras su madre racionaba la insulina. «Yo podría ayudarte con eso», dijo Jonathan en voz baja. «¿Ayudar con qué?» «La educación de tu hermano, la medicación de tu madre. No deberías tener que cargar con todo eso sola». Los ojos de Gabriela se agrandaron. «No podría aceptar. Eres la mejor enfermera quirúrgica con la que he trabajado. Considéralo, un reconocimiento a un desempeño excepcional». El dinero empezó siendo poco. Un bono de $5,000 por resultados sobresalientes de los pacientes. Luego $8,000 para asistencia en formación especializada.
Al sexto mes, Jonathan cubría directamente los gastos médicos de su madre, $4,200 transferidos mensualmente a la cuenta bancaria de Gabriela en Filipinas. Con el dinero llegó la atención. Las conversaciones después de la cirugía se alargaron. El café se convirtió en cenas en restaurantes alejados del hospital. Las cenas se convirtieron en discusiones nocturnas en su coche aparcado en el garaje del hospital. Gabriela sabía lo que estaba pasando. No era ingenua, pero también se sentía desesperadamente sola en un país donde no tenía familia ni amigos fuera del trabajo, y un estudio en el distrito de Riverside que se sentía como una celda a la que solo regresaba para dormir. Cuando Jonathan la besó por primera vez en agosto de 2009, ella no se apartó. No puedo hacer esto, susurró ella contra su boca. Lo sé, dijo él. Pero lo hicieron de todos modos. El romance comenzó en fragmentos. Momentos robados entre cirugías. Mensajes de texto que empezaron siendo profesionales y derivaron en íntimos. La primera vez que se acostaron fue en un Hampton Inn a 40 minutos de Boston, registrados bajo su nombre con un pago en efectivo que no dejó rastro de tarjeta de crédito. Después, tumbado entre sábanas genéricas de hotel, Jonathan hizo la primera promesa. Voy a dejarla, dijo. Elizabeth y yo, se acabó hace años. Solo estamos juntos por las apariencias. Pediré el divorcio después de que termine su mandato en la junta del hospital. 6 meses. Solo dame 6 meses para hacer esto bien. Gabriela quería creerle. Dios, como quería creerle. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo Jonathan, acercándola más. Tú y yo vamos a construir algo real. Solo que todavía no. El momento tiene que ser perfecto. Todavía no. Esas 2 palabras definirían los siguientes 15 años de la vida de Gabriela Torres. Para diciembre de 2009, Gabriela Torres se había convertido en 2 personas. En el quirófano 7, seguía siendo la enfermera quirúrgica impecable, precisa, profesional, invisible. Pero en las horas secretas después de la medianoche, en habitaciones de hotel registradas con nombres falsos, se convertía en algo totalmente distinto. La amante de Jonathan Harwell, su confidente, la mujer con la que él prometió construir un futuro en cuanto el momento fuera oportuno. El momento nunca era oportuno. Elizabeth dejará la junta en marzo, le dijo en enero de 2010. Después de eso, podremos ser abiertos. Llegó marzo. Elizabeth fue reelegida para otro mandato. No puedo presentar la demanda durante su campaña, explicó Jonathan, con la mano en la cara de Gabriela en una habitación de Marriott que olía a ambientador químico. Parecerá calculado, vindicativo. Solo dame hasta el verano. El verano llegó con excusas sobre una cirugía crítica programada, sobre políticas hospitalarias que requerían las conexiones familiares de su esposa, sobre un momento que era casi perfecto pero no del todo. Gabriela dejó de preguntar cuándo. Empezó a contar cuánto valía ella en pagos mensuales. Jonathan se había hecho sistemáticamente esencial para su supervivencia. Más allá de los $4,200 para el cuidado médico de su madre, ahora pagaba su alquiler. $2,400 mensuales por un apartamento que ella nunca habría podido costear con su salario de enfermera de $68,000 anuales. Le dio una tarjeta de crédito con un límite mensual de $5,000 para necesidades. Cubrió sus cursos de certificación cuando ella expresó interés en convertirse en enfermera especializada. Estoy invirtiendo en tu futuro, decía él, nuestro futuro. Pero lo que realmente estaba haciendo era construir una jaula. Gabriela no se dio cuenta de que estaba atrapada hasta que intentó marcharse. Ocurrió en abril de 2010, después de que Jonathan cancelara su viaje de fin de semana a Cape Cod por tercera vez. Elizabeth había programado una gala benéfica de última hora que requería su presencia. Gabriela se sentó en su apartamento viendo a las parejas pasar por su ventana, cogidas de la mano en público, existiendo a la luz del día, y algo dentro de ella se fracturó. Le envió un mensaje: no puedo seguir haciendo esto, tenemos que terminar. Su respuesta llegó a los 90 segundos, no tomes decisiones cuando estés emocional. Hablemos mañana. Pero antes de que llegara el mañana, Gabriela recibió un correo electrónico de Recursos Humanos de Santa Catalina. Su evaluación de desempeño había sido señalada para discusión. Preocupaciones sobre fiabilidad y juicio profesional. Una reunión programada con la directora de enfermería. A Gabriela le temblaban las manos mientras llamaba a Jonathan. ¿Qué has hecho? Te he protegido, dijo él con calma. Ese correo fue un error. Haré que lo retiren. Pero Gabriela,
tienes que entender algo. Tu estatus de visa está ligado a tu empleo. Los gastos médicos de tu familia dependen de mi apoyo. Si tomas decisiones impulsivas, hay consecuencias. Me estás amenazando. Estoy siendo realista. Te quiero. Quiero construir una vida contigo, pero tienes que confiar en mis tiempos. El correo fue retirado en cuestión de horas. Pero el mensaje estaba claro. Dejar a Jonathan significaba perderlo todo. En mayo de 2010, Gabriela descubrió que estaba embarazada. Se hizo la prueba en el baño del hospital durante su descanso para comer, viendo aparecer 2 líneas rosas como una acusación. 8 semanas. Calculó hacia atrás, un martes por la noche de marzo, una habitación de hotel cerca del aeropuerto de Logan, Jonathan susurrando promesas contra su piel sobre la familia que tendrían algún día. El algún día había llegado. Gabriela se lo dijo esa tarde en el garaje del hospital, con voz apenas audible sobre el sonido de los coches que salían. Estoy embarazada. El rostro de Jonathan pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Conmoción, pánico, cálculo. ¿Estás segura? 3 pruebas. Todas positivas. Se quedó callado durante 17 segundos. Gabriela los contó. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. La esperanza surgió en su pecho. ¿Quieres decir? Tenemos que pensar con cuidado. Tener un hijo ahora mismo, con mi situación, tu estatus migratorio, Gabriela, te destruirían. El comité de ética del hospital lo llamaría conducta poco profesional. Te despedirían, te deportarían. Tu familia perdería su cobertura médica, pero tú dijiste que querías. Quiero tener hijos contigo. Cuando estemos casados. Cuando podamos hacerlo bien. Pero ahora mismo, tener un bebé arruinaría nuestras 2 carreras. No me importa mi carrera. Debería importarte, porque sin ella, no eres nada en este país. Sin autorización de trabajo, sin ingresos, sin forma de mantener a tu familia. La manipulación fue quirúrgica, precisa. Hizo que el aborto pareciera una protección en lugar de una pérdida. Conozco una clínica, dijo Jonathan con suavidad. Privada, discreta. A 2 horas de aquí. Yo mismo te llevaré. Pagaré todo. Y te lo prometo, Gabriela, te lo prometo, en cuanto sea libre, tendremos una familia, tantos hijos como quieras. Solo que todavía no. Todavía no. Gabriela aceptó porque no veía otra opción. Porque el hombre que amaba era también el hombre que controlaba si ella podía quedarse en Estados Unidos. Porque decirle que no podía significar perderlo todo, su trabajo, su visa, la supervivencia de su familia. La clínica estaba en Providence, Rhode Island. Jonathan la llevó él mismo, pagó $8,500 en efectivo y esperó en un sillón de cuero mientras Gabriela se sometía a un procedimiento que duró 14 minutos y destruyó algo en su interior que nunca sanaría del todo. Después, en el coche de vuelta a Boston, Jonathan le dio la mano y le dijo todas las palabras adecuadas. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Te quiero. Esto es temporal. Pronto estaremos juntos de verdad. Gabriela miraba por la ventana los árboles que pasaban borrosos y se preguntaba cuándo llegaría ese pronto. Lo que ella no sabía, lo que no descubriría hasta un año después, era que Jonathan se había hecho una vasectomía 3 semanas antes de que ella le contara lo del embarazo. Había planeado esa contingencia. Se aseguró de que nunca hubiera un hijo que complicara su doble vida cuidadosamente controlada. Para 2012, el patrón se había solidificado en rutina. Gabriela trabajaba exclusivamente en el horario quirúrgico de Jonathan. El hospital la ascendió a enfermera quirúrgica senior con un aumento de sueldo a $94,000 anuales. Sobre el papel, su carrera florecía. En realidad, era una mujer mantenida cuyo guardián no tenía intención de dejarla libre jamás. El segundo embarazo ocurrió a pesar de la imposibilidad. Gabriela nunca se cuestionó cómo, asumió que la vasectomía había fallado, una anomalía médica. Se lo dijo a Jonathan en la capilla del hospital, esperando que un espacio sagrado inspirara honestidad. Su respuesta fue idéntica a la de la primera vez. Misma clínica, mismo pago en efectivo, mismas promesas después. El tercer embarazo en 2014 ni siquiera se discutió. Jonathan simplemente programó la cita y le dijo cuándo debía estar lista. Gabriela fue porque irse parecía más imposible que quedarse. Porque se había vuelto dependiente financieramente, su alquiler, la insulina de su madre, la educación de su hermano, todo fluía a través de las cuentas de Jonathan. Porque se había aislado de otras enfermeras que podrían haberle ofrecido perspectiva o rutas de escape.
Porque 15 años de limbo migratorio la habían hecho temer la deportación más de lo que temía que su propia vida desapareciera. Lo único que la mantenía funcionando era la perfección de sus manos en la cirugía. En el quirófano, al menos, ella controlaba algo. En el quirófano, ella seguía siendo excelente. Pero algo más crecía dentro de Gabriela Torres más allá de los embarazos que Jonathan interrumpía. Algo paciente y calculador. En 2016 empezó a llevar registros. Cada mensaje de texto, cada transferencia bancaria, cada recibo de hotel, guardados en una unidad en la nube cifrada de la que Jonathan no sabía nada. Se decía a sí misma que era un seguro, protección por si él intentaba destruir su carrera. Pero en el fondo, Gabriela estaba construyendo algo más. Pruebas. En 2018, mientras investigaba los registros de personal del hospital para una revisión de calidad no relacionada, Gabriela descubrió que no era la primera. Sara Michei, enfermera quirúrgica, asignada al equipo de neurocirugía del Dr. Harwell de 2005 a 2008, trasladada repentinamente a oncología pediátrica, dejó Santa Catalina 6 meses después. Sin información de contacto en su expediente, Gabriela encontró a Sara en las redes sociales. Le envió un mensaje cuidadosamente redactado. Se reunieron en una cafetería de Cambridge, lejos de cualquier lugar donde el personal del hospital pudiera verlas. La historia de Sara era idéntica. Las promesas, el control, los embarazos, 2 de ellos. La dependencia financiera, el aislamiento. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Gabriela. Porque me di cuenta de que nunca me elegiría a mí, y quedarme significaba morir lentamente. ¿Le denunciaste? Sara se rió con amargura. ¿Denunciar qué? Él nunca me obligó. Cada elección que hice, la hice voluntariamente. Esa es la genialidad de cómo opera. Te hace cómplice de tu propio cautiverio. ¿Cómo saliste? Dejé de creer en su cronograma. Empecé a ahorrar dinero en secreto. Encontré un trabajo en Seattle y desaparecí antes de que pudiera detenerme. Amenazó con destruir mi licencia de enfermera, pero le planté cara, porque exponerme a mí significaba exponerse a sí mismo. Gabriela volvió a casa esa noche y miró al techo hasta el amanecer. Había pasado 8 años esperando que Jonathan dejara a su esposa. 8 años de habitaciones de hotel y promesas rotas. 8 años de perfección quirúrgica que enmascaraba una aniquilación personal. Sara Michei había escapado marchándose. Pero Gabriela Torres estaba a punto de descubrir una estrategia de salida diferente. En octubre de 2022, Jonathan llegó a casa de una reunión rutinaria de la junta del hospital y le dijo a Gabriela algo que lo cambiaría todo. Elizabeth tiene un aneurisma cerebral. Lo encontraron durante su chequeo ejecutivo de salud, de alto riesgo. Necesitará cirugía tarde o temprano. A Gabriela las manos, esas manos de firmeza imposible, empezaron a temblarle. ¿Cuándo? Todavía no. Lo estamos monitorizando. Podrían ser meses. Podrían ser años. Gabriela miró al hombre que había pasado 13 años amando, odiando, sobreviviendo. ¿Operarás tú? Jonathan la miró a los ojos. ¿En quién más confiaría ella? En ese momento, Gabriela Torres tomó una decisión que destruiría 3 vidas y expondría secretos guardados durante 15 años. Solicitaría la asignación quirúrgica. Se entrenaría para ello obsesivamente, se volvería indispensable para el procedimiento, y cuando llegara el momento, le daría a Jonathan Harwell exactamente lo que él le había dado a ella durante 15 años. Una elección entre salvar a otra persona o salvarse a sí mismo. Ella ya sabía cuál elegiría él, porque Jonathan Harwell siempre elegía a Jonathan Harwell. Gabriela solo tenía que asegurarse de que, esta vez, la elección le costara todo. Los años entre 2015 y 2023 pasaron como el agua desgasta la piedra, lentamente, imperceptiblemente, hasta que un día Gabriela Torres se miró al espejo y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía 40 años. No tenía marido, ni hijos, ni amigos que conocieran su vida real. No poseía nada, ni el apartamento donde vivía, ni el coche que conducía, ni siquiera el futuro que una vez creyó que era suyo para construir. Todo pertenecía a Jonathan Harwell. El éxito profesional era innegable. Para 2017, Gabriela había completado su certificación de enfermera especialista con un promedio de 3.9. Jonathan pagó la matrícula de $47,000 a través de un fondo educativo fantasma que no dejaba ninguna conexión rastreable con él.
Publicó 2 artículos sobre las mejores prácticas neuroquirúrgicas en revistas de enfermería revisadas por expertos. El hospital la incluía en los materiales de contratación como ejemplo de excelencia clínica. Gabriela Torres representa el estándar de oro de la enfermería quirúrgica, decía el informe anual de Santa Catalina. Su asociación de 15 años con nuestro jefe de neurocirugía ha producido estadísticas de resultados que superan los puntos de referencia nacionales. Lo que el informe no mencionaba era que esos 15 años también habían producido 3 embarazos interrumpidos. $847,000 en transferencias financieras que crearon una dependencia total y una relación tan tóxica que Gabriela había dejado de ser capaz de distinguir el amor del instinto de supervivencia. Los mecanismos de control se habían vuelto invisibles por la familiaridad. Jonathan decidía qué cirugías asistía a ella, qué turnos trabajaba, a qué cursos de formación continua asistía. Revisaba su agenda semanalmente, supuestamente para optimizar nuestra coordinación quirúrgica, pero en realidad para asegurar que ella no tuviera tiempo ni oportunidad de entablar relaciones fuera de su vigilancia. Cuando Gabriela mencionó que quería unirse al comité del sindicato de enfermería del hospital en 2016, Jonathan frunció el ceño. Esas reuniones son durante nuestras horas quirúrgicas principales. Estarías eligiendo la política sobre el cuidado del paciente. Cuando sugirió asistir a una conferencia de enfermería en Chicago en 2017, él negó con la cabeza. Te necesito aquí. Tenemos 3 craneotomías de alto riesgo programadas esa semana. Nadie más tiene tu precisión. Cuando intentó solicitar un puesto de enfermera especialista en el Hospital Brigham and Women's en 2018, pensando que tal vez un nuevo comienzo, una institución diferente, una vida no ligada a Jonathan, su solicitud fue rechazada en 48 horas. Llamó al responsable de contratación. ¿Puede decirme por qué no fui seleccionada? Mis cualificaciones. Lo siento, señora Torres. Recibimos una referencia preocupante de su supervisor actual. Se mencionaron problemas de fiabilidad y juicio profesional. La sangre de Gabriela se heló. ¿Quién proporcionó esa referencia? El doctor Jonathan Harwell. Aparece como su supervisor directo. Ella lo confrontó esa noche en su oficina después de la última cirugía. Saboteaste mi solicitud. Jonathan no lo negó. ¿Por qué querrías irte? Somos perfectos juntos. Nuestros resultados quirúrgicos son los mejores de la región. Necesito algo que sea mío. Una carrera que no esté controlada por ti. Todo lo que tienes es gracias a mí. Su voz permaneció tranquila, pero sus ojos se volvieron fríos. Tu estatus de visa, tu salario, el cuidado médico de tu madre, el título de tu hermano, se graduó el mes pasado, ¿no? Porque yo pagué los 4 años. Estás reteniendo a mi familia como rehén. Estoy siendo realista sobre las consecuencias. Si dejas Santa Catalina, tu autorización de trabajo se complica. El control de inmigración ha estado agresivo últimamente. Una llamada a la oficina adecuada, mencionando preocupaciones sobre fraude de visa, irregularidades laborales. No terminó la frase. No fue necesario. Gabriela entendió perfectamente. Dejar a Jonathan significaba arriesgarse a la deportación. La deportación significaba que el suministro de insulina de su madre terminaría. El futuro de su hermano colapsaría. Todo por lo que se había sacrificado carecería de sentido. Se quedó porque la jaula era invisible pero absolutamente real. La erosión psicológica ocurrió en incrementos demasiado pequeños para notarlos hasta que el daño fue catastrófico. Jonathan controlaba su apariencia. Usa los uniformes azules. Complementan tu tono de piel. Los pacientes responden mejor a las enfermeras que se ven arregladas. Controlaba sus redes sociales. No publiques fotos del hospital. Preocupaciones de privacidad. Límites profesionales. Controlaba su comunicación. ¿Por qué mandas tantos mensajes? ¿Quién necesita tanta atención tuya? La vigilancia no era constante. Eso es lo que la hacía efectiva. A veces pasaban semanas en las que Jonathan parecía relajado, confiado, generoso. Luego, de repente, mencionaba algo que Gabriela le había dicho a un técnico de farmacia hacía 3 días, o preguntaba por qué se había quedado 40 minutos tarde hablando con un residente después de la cirugía. ¿Cómo sabes eso?, preguntó ella una vez. La gente me cuenta cosas. Me respetan. Quieren que sepa lo que pasa en mi quirófano. Gabriela se dio cuenta de que estaba siendo vigilada por múltiples fuentes. Otras enfermeras. Residentes rotando por neurocirugía. Incluso el personal de servicios ambientales que limpiaba los quirófanos.
Jonathan había cultivado informantes que informaban sobre sus movimientos, sus conversaciones, su estado de ánimo. El aislamiento era total. En 2019, la madre de Gabriela murió. Complicaciones de la diabetes que había sido controlada durante años con la medicación que Jonathan financiaba. Gabriela voló a Manila para el funeral, Jonathan pagó el billete y le dio una semana libre. En el funeral, su hermano Jerome la apartó. Te ves fatal, Ate, como un fantasma. Solo estoy cansada. Siempre estás cansada. ¿Cuándo vas a volver a casa? ¿A volver de verdad? Gabriela no podía explicar que su hogar ya no era un lugar. Era una prisión que parecía una carrera. Una relación que parecía amor pero funcionaba como propiedad. Regresó a Boston después de 6 días en lugar de 7. Jonathan estaba molesto porque se había quedado tanto tiempo. Tuvimos que reprogramar 2 cirugías porque no estabas aquí. Otras enfermeras no pueden mantener nuestros estándares. La muerte de su madre rompió algo en Gabriela. La razón principal por la que había soportado el control de Jonathan, enviar dinero a casa para cuidados médicos, ya no existía. Podía irse. Podía alejarse. Excepto que no podía. Porque 15 años de dependencia financiera la habían dejado sin ahorros. Sin crédito independiente de las cuentas de Jonathan. Sin red profesional fuera de Santa Catalina. Sin referencias que no pasaran por él. Sarah Michelle había escapado corriendo a otra ciudad, empezando de nuevo de la nada. Pero Gabriela tenía 42 años. Demasiado mayor para reconstruirse desde cero. Demasiado cansada para luchar contra un hombre que controlaba cada institución que podía ayudarla. Así que, en lugar de irse, empezó a planear algo más. La idea surgió lentamente, como el agua que encuentra grietas en el hormigón. Empezó con el diagnóstico de Elizabeth Harwell en octubre de 2022. Un chequeo ejecutivo rutinario reveló un aneurisma cerebral no roto de 7 milímetros en la arteria comunicante anterior. Ubicación de alto riesgo. Requiere monitorización. Posible intervención quirúrgica en un plazo de 1 a 3 años, dependiendo de la tasa de crecimiento. Jonathan lo discutió clínicamente con Gabriela después de una cirugía. Las imágenes de Elizabeth muestran complejidad. El cuello del aneurisma es ancho. La colocación del clip será un reto. ¿Operarás tú?, preguntó Gabriela con voz firme, tarde o temprano, cuando alcance el tamaño crítico. Ella confía en mí más que en nadie. Gabriela sintió que algo cambiaba en su pecho. No era exactamente esperanza. No era exactamente rabia. Era algo más frío y paciente. Esa noche, tumbada en su apartamento pagado por Jonathan, Gabriela abrió su portátil y empezó a investigar los aneurismas de la arteria comunicante anterior con una intensidad que nunca había aplicado a nada, excepto a la técnica quirúrgica. Estudió las tasas de fracaso, los patrones de complicaciones, el margen microscópico entre el éxito y la catástrofe. Aprendió que la cirugía de aneurisma requiere una precisión absoluta. Que la colocación del clip debe ser perfecta, si está demasiado apretado causa la rotura del vaso, si está demasiado flojo causa una nueva hemorragia, que incluso los neurocirujanos experimentados pierden pacientes por complicaciones que aparecen en segundos y escalan más allá del control antes de que la intervención sea posible. Aprendió que la diferencia entre una complicación quirúrgica y una negligencia médica a menudo se reduce a la documentación. Así cada decisión era defendible. Así el cirujano siguió el protocolo o tomó atajos, y Gabriela conocía cada atajo que Jonathan Harwell tomaba. Sabía que cuando estaba estresado, aceleraba el tiempo de medicación entre 30 y 60 segundos. No lo suficiente para afectar los resultados en la mayoría de los casos, pero sí para crear vulnerabilidad si surgían complicaciones. Sabía que cuando estaba emocionalmente comprometido, la posición de sus manos se volvía ligeramente menos precisa. Milímetros de diferencia que no importarían en casos rutinarios pero que podrían resultar fatales en procedimientos de alta complejidad. Sabía que él confiaba en ella para compensar estos microfallos. Su firmeza equilibraba el estrés de él. Su anticipación cubría sus lagunas. Durante 15 años, Gabriela Torres había sido la red de seguridad que mantenía impecable el récord perfecto de Jonathan Harwell. ¿Qué pasaría si la red de seguridad desapareciera en el momento exacto en que menos convenía? La planificación la consumió. Empezó a tomar notas detalladas sobre los patrones quirúrgicos de Jonathan. ¿Qué técnicas prefería bajo presión? ¿Qué atajos tomaba cuando el tiempo importaba? ¿Qué protocolos doblaba cuando pensaba que nadie miraba?
Lo documentó todo en archivos cifrados guardados en servidores en la nube a los que Jonathan no podía acceder. No porque pensara usar la información contra él profesionalmente, sino porque estaba construyendo un mapa de sus debilidades. En enero de 2023, las imágenes de seguimiento de Elizabeth mostraron un crecimiento del aneurisma, de 7 milímetros a 9.3 milímetros en 15 meses. Aún por debajo del umbral de 10 milímetros que obligaba a la cirugía, pero acercándose rápidamente, Jonathan programó otro escaneo para dentro de 6 meses. Si llega a los 10 milímetros, operamos inmediatamente, le dijo a Elizabeth durante la cena en su casa de Beacon Hill, una conversación que Gabriela conocía porque Jonathan se lo contaba todo, cada detalle de su matrimonio, cada decisión sobre el cuidado médico de su esposa, porque Gabriela no era una compañera, era una confesora, un depósito de secretos. ¿Estás nervioso?, le preguntó Gabriela más tarde, en una habitación de hotel cerca del aeropuerto donde se veían 2 veces al mes. ¿Por el tema de la cirugía? No. He clipado cientos de aneurismas. Pero esta es tu esposa. Jonathan guardó silencio un momento. Elizabeth y yo no somos un matrimonio real hace años. Lo sabes. Pero no quiero que muera. Por supuesto que no. Después de la cirugía, cuando se recupere, ahí es cuando finalmente pediré el divorcio. No puedo hacerlo mientras ella se enfrenta a un procedimiento que pone en riesgo su vida. Parecería monstruoso. Gabriela escuchó el guión familiar. El cronograma que siempre se extendía justo fuera de su alcance. Todavía no. Pero pronto. Después de esto. Después de aquello. Después de todo excepto ahora. Entiendo, dijo ella. Pero lo que ella entendía era diferente de lo que Jonathan pensaba. Entendía que él nunca dejaría a Elizabeth, que las excusas continuarían hasta que Gabriela tuviera 50, 60, 70 años, o hasta que estuviera muerta. Que 15 años de espera le habían enseñado la única verdad que importaba. Jonathan Harwell elegiría sus propios intereses sobre la supervivencia de cualquier otra persona. Lo había visto hacerlo 3 veces cuando él interrumpió sus embarazos. Lo había visto hacerlo en 2009 cuando él la obligó a ayudar a encubrir la muerte de un paciente. Lo vería hacerlo de nuevo cuando la vida de Elizabeth colgara de un hilo. Y esta vez, Gabriela se aseguraría de que esa elección lo destruyera. En marzo de 2023, Gabriela solicitó una reunión con la coordinadora de programación de quirófanos. La cirugía del aneurisma de Elizabeth Harwell, cuando se programe, quiero la asignación. La coordinadora pareció sorprendida. Eso es inusual. Normalmente evitamos asignar enfermeras a casos que involucren a familiares de sus colegas. Conflicto de intereses. El Dr. Harwell y yo hemos trabajado juntos durante 14 años. Nuestra tasa de éxito quirúrgico es del 99.2%. Si no estoy en ese caso, el riesgo para la señora Harwell aumenta. La coordinadora lo consideró. Era cierto, el equipo quirúrgico Harwell Torres se había vuelto legendario. Asignar a cualquier otra persona sería objetivamente peor para los resultados del paciente. Tomaré nota. Cuando se programe la cirugía, serás la primera opción para la asignación. Gabriela salió de esa reunión sabiendo que acababa de poner en marcha algo irreversible. Tenía 6 meses, tal vez menos, para prepararse para la única cirugía que realmente importaría en su vida. La cirugía donde le daría a Jonathan Harwell una elección idéntica a las que él le había dado a ella. Salvarse a sí mismo o salvar a otra persona. Ya sabía lo que él elegiría. Solo tenía que asegurarse de que las consecuencias fueran finalmente reales. Julio de 2023 llegó con el tipo de calor opresivo que hacía que Boston pareciera una ciudad conteniendo la respiración. La resonancia magnética de seguimiento de Elizabeth Harwell, realizada en la sala de radiología climatizada de la tercera planta del Centro Médico Santa Catalina, reveló lo que el equipo neurológico temía. El aneurisma había alcanzado los 11.4 milímetros, superando con creces el umbral donde la espera vigilante se convertía en negligencia médica. La cirugía ya no podía retrasarse. El doctor Jonathan Harwell programó el procedimiento para un martes por la mañana de noviembre, dándose 4 meses para prepararse emocionalmente para algo que había realizado técnicamente cientos de veces. Craneotomía de 6 horas. Clipado del aneurisma mediante abordaje terional. Ubicación de alto riesgo en la arteria comunicante anterior, pero manejable para un cirujano de su calibre. Su tasa de éxito a lo largo de 14 años hablaba por sí sola,
99.2% de resultados positivos, con solo 3 muertes de pacientes atribuibles a complicaciones genuinamente fuera del control quirúrgico. Lo que Jonathan no sabía era que su enfermera quirúrgica también se había estado preparando, y su preparación no tenía nada que ver con resultados positivos. Gabriela Torres tuvo 4 meses para perfeccionar algo que había estado planeando por fragmentos durante años. La transformación comenzó sutilmente. Solicitó turnos de formación adicional en el laboratorio de simulación neuroquirúrgica, una petición que la coordinadora de quirófano aprobó con entusiasmo, alabando su dedicación a la excelencia. Cada noche, después de terminar su turno regular de 12 horas, Gabriela se quedaba hasta tarde en la sala de simulación vacía, practicando la entrega de instrumentos con maniquíes de cirugía hasta que sus movimientos alcanzaron algo más allá de la competencia, más allá de la maestría, algo que se acercaba a una perfección mecánica divorciada de la emoción humana. Estudió las imágenes de Elizabeth con una intensidad que habría alarmado a cualquiera que entendiera lo que realmente estaba aprendiendo, la ubicación exacta del aneurisma, las medidas con precisión milimétrica del cuello arterial, el ángulo de aproximación que proporcionaría la visualización óptima, los indicadores de fragilidad de los vasos sanguíneos que sugerían cuánta presión podía soportar el tejido antes de un fallo catastrófico. Gabriela memorizó cada protocolo de contingencia del manual neuroquirúrgico, cada árbol de decisión de respuesta de emergencia, cada escenario de complicación y las intervenciones en fracciones de segundo necesarias para evitar el desastre. Pero no estaba memorizando estos protocolos para evitar el desastre, los memorizaba para reconocer el momento exacto en que el desastre se volvía inevitable. «Estás obsesionada», dijo Jonathan una noche de finales de septiembre, encontrándola sola en el laboratorio de simulación a las 11:47 de la noche. Las luces fluorescentes hacían que su piel pareciera gris, fantasmal. «Es solo otro clipado de aneurisma. Hemos hecho cientos de estos juntos». Gabriela levantó la vista del campo quirúrgico de práctica, con las manos todavía posicionadas alrededor de instrumentos fantasma. «Es tu esposa», respondió ella, con una voz que no contenía ninguna de las emociones que la frase debería evocar. «Quiero que todo salga perfecto». Jonathan cruzó la habitación y la besó en la frente, un gesto que una vez la había hecho sentirse querida, allá cuando aún creía en sus promesas de dejar a Elizabeth, de construir una vida juntos, de convertirse algún día en algo más que un secreto. «Por esto te quiero», murmuró él contra su piel. «Tu dedicación, tu precisión. Te preocupas por mi éxito tanto como yo». Gabriela no sintió absolutamente nada. Hace 15 años, su toque la hacía sentirse vista, valorada, esencial. Ahora se sentía como ser marcada por algo que era su dueño, una marca grabada en carne viva que nunca sanaría del todo. Se apartó con suavidad y profesionalidad. «Debería terminar aquí. El programa de noviembre está apretado. Necesito estar lista». Jonathan no notó la frialdad en su voz. O quizás la notó pero la atribuyó al estrés, a la tensión natural de prepararse para una cirugía de alto riesgo en alguien a quien ambos conocían personalmente. La dejó sola en el laboratorio de simulación. Gabriela volvió a practicar la secuencia exacta de movimientos que necesitaría en noviembre, no para salvar la vida de Elizabeth Harwell, sino para obligar a Jonathan Harwell a elegir entre su reputación y la supervivencia de su esposa. La misma elección imposible que él le había impuesto a Gabriela 3 veces cuando ella había estado embarazada de hijos que él nunca tuvo la intención de dejarla tener. A mediados de septiembre, Gabriela contrató a un investigador privado por $4,200 en efectivo, dinero ahorrado durante 24 meses recortando su presupuesto de comida a $180 semanales y caminando en lugar de usar transporte compartido. El investigador era un exdetective de la policía de Boston llamado Frank Russo, recomendado por un abogado de negligencias médicas con el que Gabriela había contactado bajo el pretexto de explorar un hipotético caso de denuncia interna. El encargo que le dio a Russo fue de una especificidad quirúrgica, documentar pruebas de la muerte del paciente de 2009, grabaciones de seguridad del sótano del hospital del 7 al 8 de noviembre. Informes de incidentes presentados entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Cualquier prueba de que un paciente de trauma indocumentado llamado Diego Morales había muerto en circunstancias sospechosas en el quirófano 4. Russo regresó 3 semanas después con una memoria USB que hizo que a Gabriela le temblaran las manos al sostenerla.
Los sistemas de seguridad del hospital archivaban las grabaciones digitales durante 15 años antes del borrado automático, una política implementada tras una demanda por negligencia en 2008 donde la falta de video le costó a Santa Catalina $8.3 millones. La noche en cuestión existía con una claridad digital perfecta, granulada para los estándares modernos, pero inconfundible en su contenido. 3:47 de la mañana, 8 de noviembre de 2009, dos figuras emergiendo del pasillo de servicio del sótano del hospital, cargando bolsas de residuos médicos negras que parecían pesar más que los desechos quirúrgicos estándar. El hombre era claramente Jonathan Harwell, 14 años más joven, con el pelo aún oscuro y una postura que irradiaba la arrogancia de quien cree que su brillantez le hace intocable. La mujer era más pequeña, de piel más oscura, moviéndose con la eficiencia nerviosa de alguien aterrado de ser atrapado. Su rostro era parcialmente visible bajo la iluminación de seguridad del techo. Gabriela se reconoció a sí misma a los 27 años, 3 meses después de empezar su relación con Jonathan, ya embarazada del primer hijo que él la obligaría a abortar, ya cómplice en el encubrimiento de la muerte de Diego Morales, un error quirúrgico que Jonathan había cometido mientras operaba a un paciente indocumentado traído por urgencias tras un accidente en una obra. Gabriela subió la grabación a su unidad en la nube cifrada, un sistema protegido por cifrado de grado militar y alojado en servidores islandeses fuera de la jurisdicción de citaciones de Estados Unidos. Configuró un temporizador de publicación retardada, 90 días después de la fecha programada para la cirugía de Elizabeth. Añadió como destinatarios, la oficina de campo del FBI en Boston, la Junta Médica del Estado de Massachusetts, el equipo de investigación del Boston Globe, el abogado de la familia de Elizabeth Harwell. Seguro, se dijo a sí misma mientras configuraba el sistema de correo automatizado. Protección por si Jonathan intentaba destruir su carrera tras la muerte de Elizabeth, tal como había destruido cualquier otro aspecto de su vida durante 15 años. Pero en lo más profundo de sí misma, en esas partes que rara vez examinaba ya, Gabriela sabía la verdad. Las pruebas de liberación retardada no eran un seguro, eran el detonante. Lo que haría explotar la vida perfecta de Jonathan Harwell independientemente de lo que ocurriera en el quirófano 7, sobreviviera Elizabeth o muriera, se descubriera el papel de Gabriela o permaneciera oculto, las pruebas saldrían a la luz. El encubrimiento de 2009 sería expuesto, la carrera de Jonathan terminaría, su libertad terminaría, su vida tal como la conocía dejaría de existir. La noche antes de la cirugía, el 14 de noviembre de 2023, Gabriela no durmió. Yació en el apartamento que Jonathan pagaba, la jaula que él había construido con cheques de alquiler y pagos de servicios y el recordatorio constante de que todo lo que ella tenía existía porque él lo permitía, mirando al techo y pensando en todas las versiones de sí misma que había perdido a lo largo de 15 años. La mujer que había querido abrir clínicas gratuitas en comunidades filipinas desatendidas en todo Estados Unidos. La mujer que había creído que el amor podía existir sin transacción, sin control, sin el borrado sistemático de la persona. La mujer que había pensado que la excelencia profesional importaba más que la obediencia al ego de un hombre. Jonathan Harwell había matado a esa mujer lentamente, metódicamente. Una promesa rota a la vez. Un embarazo interrumpido a la vez. Una amenaza disfrazada de preocupación a la vez. Mañana, en el quirófano 7, Gabriela mataría algo en él. No su cuerpo, eso sería demasiado piadoso, demasiado rápido. Mataría su certeza, su control, su creencia de que podía manipular vidas humanas sin consecuencias. A las 5:30 de la mañana del 15 de noviembre de 2023, Gabriela llegó al Centro Médico Santa Catalina por última vez como una mujer invisible. Siguió la rutina prequirúrgica con precisión ritual. Lavado quirúrgico de 3 minutos, desde las uñas hasta los codos, usando el jabón antiséptico naranja que olía a desinfectante industrial y autoridad institucional. Bata estéril anudada con la tensión exacta, ni demasiado floja ni demasiado restrictiva. Gorro quirúrgico colocado para contener cada mechón de pelo. Mascarilla asegurada sobre su cara, ocultando todo excepto sus ojos. Esos ojos revisaron la bandeja de instrumentos 3 veces por separado. Contaron cada bisturí, cada separador, cada aplicador de clips. Verificaron los indicadores de esterilización. Confirmaron los suministros de reserva.
Todo estaba perfecto. Jonathan llegó a las 6:15 de la mañana viéndose más viejo de sus 52 años. El estrés de operar a su esposa había tallado nuevas líneas alrededor de sus ojos, añadiendo canas a sus sienes que no eran visibles 3 meses antes. Operar a alguien a quien supuestamente amas crea una presión que siente incluso el cirujano más arrogante. ¿Lista?, le preguntó a Gabriela, con una voz que cargaba matices de vulnerabilidad que rara vez se oían en él. Siempre, respondió ella. La palabra sabía a mentira. Elizabeth Harwell fue llevada al quirófano a las 6:47 de la mañana, ya inconsciente por la sedación preoperatoria. Le habían afeitado la cabeza la noche anterior, el cuero cabelludo desnudo preparado con solución antiséptica y marcado con tinta quirúrgica púrpura mostrando la línea de incisión planeada. Parecía más pequeña de lo que Gabriela recordaba, frágil de una manera que la riqueza y la posición social suelen ocultar. Por un momento, Gabriela sintió algo que podría haber sido culpa. Luego recordó 3 embarazos interrumpidos en clínicas estériles mientras Jonathan le daba la mano y le prometía que algún día tendrían hijos juntos. Recordó 15 años de habitaciones de hotel y mentiras y el aislamiento sistemático de todos los que podrían haberla ayudado a escapar. La culpa se evaporó. El equipo quirúrgico se reunió con una eficiencia coreografiada. El doctor Patel, el neurocirujano asistente, posicionándose frente a Jonathan. La doctora Kim, la anestesióloga, monitorizando las constantes vitales desde su puesto en la cabecera de la mesa. 2 enfermeras adicionales gestionando el equipo y la documentación. Todos moviéndose como piezas de una máquina de precisión. A las 7 de la mañana en punto, Jonathan Harwell hizo la primera incisión. La cirugía comenzó como cualquier otra en su asociación de 14 años. Las manos de Jonathan se movían con la confianza de la práctica, la memoria muscular de más de 1200 procedimientos exitosos. El cuero cabelludo se replegó en capas. El colgajo óseo se retiró con el zumbido agudo del craneotomo. La duramadre se abrió con cuidado, exponiendo la superficie brillante del cerebro. Gabriela entregó los instrumentos en la secuencia perfecta. Bisturí, separador, microtijeras, pinzas bipolares. Cada transferencia ejecutada con la precisión sincronizada que había hecho legendario al equipo Harwell Torres dentro de Santa Catalina. Durante 2 horas, todo procedió de forma impecable, según el manual. Entonces comenzaron los disparadores de memoria. Hora 3:13 de la mañana, Jonathan solicitó un ajuste de posición para una mejor visualización del aneurisma. Petición estándar. Modificación rutinaria. Gabriela movió el soporte de la cabeza, inclinando el cráneo de Elizabeth 15 grados a la izquierda. El ángulo exacto de 2009. La posición exacta de la noche en que murió Diego Morales. La posición que hacía más difícil el control de la hemorragia arterial, que creaba puntos ciegos en el campo quirúrgico, que requería una coordinación mano-ojo perfecta para compensar la visibilidad reducida. Las manos de Jonathan se detuvieron, solo por un segundo, quizá menos. Pero Gabriela vio el reconocimiento parpadear en sus ojos. Vio la microexpresión de alguien recordando algo que había enterrado tan profundamente que casi se había convencido de que nunca ocurrió. ¿Pasa algo, doctor?, preguntó el doctor Patel, notando la vacilación. No, dijo Jonathan, con voz controlada. Continúe. Pero su respiración había cambiado. Más corta. Más rápida. El patrón respiratorio del estrés empezando a fracturar la concentración quirúrgica. Gabriela hizo su siguiente movimiento. La presión arterial tiende a subir, observó ella, leyendo los monitores con preocupación profesional. ¿Deberíamos administrar la Betalol? Protocolo estándar. Sugerencia rutinaria. El tipo de intervención de enfermería que ocurría en docenas de cirugías diariamente. Excepto que el momento coincidía exactamente con el de 2009. El momento antes de que todo saliera mal con Diego Morales. El momento en que Jonathan había tomado la decisión de apresurarse en lugar de estabilizar, de tomar atajos en lugar de seguir el protocolo. La mandíbula de Jonathan se tensó. Gabriela podía ver la tensión muscular incluso a través de su máscara quirúrgica. Todavía no, dijo él, con voz cortante. Manejaré la presión manualmente. Él lo estaba recordando ahora. Totalmente. La forma en que sus ojos seguían saltando del campo quirúrgico al rostro de Gabriela lo confirmaba. Estaba recordando la noche que los unió en una destrucción mutua. La noche en que la hizo cómplice de encubrir su error fatal. La noche en que le prometió todo a cambio de su silencio. Succión, dijo Jonathan.
Gabriela le entregó el instrumento, pero su colocación requirió que él ajustara su agarre, una pequeña ineficiencia apenas perceptible para los otros miembros del equipo. Pero Jonathan no notaba todo, especialmente las desviaciones en su sincronización habitualmente perfecta. Gabriela. Su voz llevaba una advertencia. Concéntrate. Estoy concentrada, doctor. Pero estaba haciendo algo sin precedentes en su asociación de 15 años. Estaba introduciendo microrretrasos, vacilaciones de milisegundos, ángulos de instrumentos que requerían su compensación en lugar de su relajación. Nada que pareciera un sabotaje para los observadores. Todo defendible como variaciones normales en un procedimiento complejo, pero colectivamente, acumulativamente, creaba presión psicológica. Las condiciones exactas donde surgían los atajos de Jonathan, donde su arrogancia anulaba su formación, donde su necesidad de control le hacía apresurarse cuando la paciencia salvaría vidas. Hora 4:11 de la mañana, el aneurisma estaba expuesto, delicado, pulsando visiblemente con cada latido. Los clips debían colocarse con precisión absoluta, presión suficiente para cerrar la sección arterial debilitada sin romper el tejido frágil. Este era el momento que requería la sincronización perfecta entre cirujano y enfermera. Gabriela le entregó a Jonathan el primer aplicador de clips, con movimientos suaves y practicados. Él lo posicionó con cuidado. Se preparó para colocar el clip que salvaría la vida de su esposa. Entonces Gabriela habló, con voz lo suficientemente baja para que solo Jonathan pudiera oírla claramente. ¿Recuerdas la última vez que hicimos esto juntos? Jonathan se quedó helado. Sus ojos se encontraron con los de ella por encima de las mascarillas, los de él llenos de súbita comprensión y horror, los de ella completamente vacíos de todo excepto un propósito frío. ¿Qué? Susurró él. La última vez que clipamos un aneurisma juntos. Solo tú y yo. Sin testigos que importaran. Hablaba de 2009. El paciente indocumentado. El crimen que habían enterrado juntos en bolsas de residuos médicos negras a las 3:47 de la mañana. El doctor Patel miró entre ellos, confundido por la tensión repentina. ¿Doctor Harwell? ¿Listo para colocar el clip? Las manos de Jonathan temblaban. Temblores microscópicos invisibles para todos excepto para Gabriela, que conocía cada matiz de su técnica quirúrgica. En neurocirugía, lo microscópico equivale a lo catastrófico. Gabriela, deja de hablar, siseó Jonathan. Solo intento ayudarte a recordar, continuó ella, con voz todavía profesionalmente calmada. Me hiciste una promesa esa noche. ¿Recuerdas lo que dijiste? Su voz se volvió fría. Este no es el momento. Dijiste que pronto. Dijiste que todavía no. Llevas diciendo eso 15 años. El monitor del campo quirúrgico mostraba un pico de presión arterial, no la presión de Elizabeth, sino la tensión creciente visible en la mano del retractor de Jonathan, la fuerza delatando su estado psicológico. La doctora Kim notó la anomalía. Doctor Harwell, las constantes del paciente están cambiando. Deberíamos considerar. Lo sé, estalló Jonathan, con la fachada profesional agrietándose. Luego, forzando la calma en su voz, lo tengo bajo control. Pero no era así. Su concentración estaba fracturada, dividida entre el aneurisma que pulsaba frente a él y la mujer a su lado que estaba desmantelando sistemáticamente 15 años de control. Colocó el primer clip. La colocación fue ligeramente imprecisa, 2 milímetros lateral respecto a la posición óptima, no lo suficiente para fallar inmediatamente, pero sí para crear una debilidad estructural. Gabriela lo vio. Registró el error con precisión profesional. No dijo nada. Jonathan buscó el segundo clip. Técnica estándar de 2 clips para aneurismas de cuello ancho. Este estabilizaría el primero, distribuiría la presión y aseguraría que la reparación aguantara. Gabriela le entregó el aplicador. Pero cuando los dedos de él se cerraron sobre el instrumento, ella se acercó y le susurró. Dijiste que algún día tendríamos una familia, que algún día la dejarías, que algún día dejaría de ser tu secreto. La mano de Jonathan tuvo un espasmo involuntario. El aplicador resbaló. El segundo clip se colocó incorrectamente, se aplicó demasiada presión en la pared arterial en el ángulo equivocado. Apareció sangre en el campo quirúrgico. Una pequeña flor carmesí que disparó la alarma inmediata. Hemorragia, gritó el doctor Patel. Hemorragia activa en el campo. El quirófano estalló en un caos controlado. Succión activada. Irrigación fluyendo. Protocolos de emergencia cayendo sobre el equipo como memoria muscular.
El aneurisma había sufrido un pequeño desgarro, no una rotura completa, sino una fuga arterial que escalaría a una hemorragia catastrófica en cuestión de minutos si no se controlaba de inmediato. Jonathan necesitaba el cauterio para sellar el vaso que sangraba. Necesitaba un clip temporal para reducir la presión. Necesitaba controlar la situación antes de que el pequeño problema se volviera insalvable. Gabriela permaneció absolutamente inmóvil, sosteniendo los instrumentos que él necesitaba, sin moverse, sin ayudar. Sus ojos se cruzaron sobre el campo quirúrgico sangriento. En ese momento eterno, el doctor Jonathan Harwell lo entendió todo. Esto no era un accidente. No era una complicación quirúrgica. Esto era deliberado, calculado. Una venganza entregada con precisión quirúrgica. La elección de Gabriela. La misma elección imposible que él le había dado a ella 3 veces. Sálvate a ti mismo o salva a otro. Él podía pedir los instrumentos a gritos. Gritarle a ella, montar una escena que salvaría a Elizabeth pero expondría por qué Gabriela estaba haciendo esto, expondría su aventura de 15 años, el encubrimiento, todo lo que lo destruiría incluso si su esposa sobrevivía. O podía intentar compensarlo él mismo, mantener la ilusión de control, agarrar los instrumentos y trabajar más rápido de lo que permitía la técnica adecuada, esperando que su habilidad superara las circunstancias. Proteger su reputación a costa de aumentar el riesgo para la vida de Elizabeth. Jonathan vaciló. 3 segundos. Quizá 4. En neurocirugía, eso es una eternidad. Las complicaciones aumentan exponencialmente en la cirugía cerebral. Cada segundo de hemorragia crea inflamación. La inflamación crea presión. La presión daña el tejido de forma irreversible. Para cuando Jonathan agarró el cauterio por sí mismo, pasando de Gabriela por completo, la pequeña hemorragia se había vuelto moderada. La moderada se acercaba a grave. Clip temporal. Ahora, gritó Jonathan, con la voz quebrada por la desesperación. Gabriela lo entregó. Pero su tiempo se retrasó 1.5 segundos, retraso suficiente para asegurar que el daño fuera irreversible. La hemorragia escaló fuera de control. Las alarmas empezaron a sonar. La presión arterial caía en picado. La presión intracraneal de Elizabeth se disparó mientras su cerebro se hinchaba por el sangrado incontrolado. El doctor Patel se movió para tomar el mando. Asumo el control. Tenemos que abortar la colocación del clip y estabilizar el control de la hemorragia primero. Pero el daño ya era catastrófico. La colocación inicial del clip había sido débil, 2 milímetros fuera de la posición óptima. La hemorragia había creado una presión masiva contra esa debilidad. La combinación hizo que el primer clip se desplazara. El aneurisma se rompió por completo. Hemorragia catastrófica. El tipo que ahoga el tejido cerebral en segundos, que crea un daño incompatible con la vida sin importar lo rápido que responda el equipo quirúrgico. Todos se movieron con eficiencia desesperada, intentando controlar una hemorragia que era fundamentalmente incontrolable dada la ubicación, la gravedad y la cascada de complicaciones que habían transformado un procedimiento rutinario en una pesadilla. Jonathan trabajó frenéticamente, sus manos moviéndose más rápido que nunca, intentando deshacer lo que su vacilación había causado. Pero aquellas manos seguras que nunca habían perdido un paciente en 14 años temblaban con demasiada violencia para mantener la precisión que requiere la neurocirugía. A la 1:34 de la tarde, 6 horas y 34 minutos después de la primera incisión, el monitor cardíaco de Elizabeth Harwell se detuvo. El sonido fue obsceno en su sencillez. Un tono sostenido reemplazando el pitido rítmico que significa vida. Los intentos de reanimación duraron 18 minutos. Compresiones torácicas. Medicamentos. Intervenciones desesperadas que todos sabían inútiles. Elizabeth nunca recuperó la conciencia. Hora de la muerte, 1:52 de la tarde, 15 de noviembre de 2023. El quirófano se quedó en silencio excepto por el tono plano del monitor, el sonido del fracaso irreversible. El doctor Patel se apartó de la mesa, con la bata quirúrgica saturada de sangre, y con el agotamiento y la conmoción reflejados en sus ojos. Lo siento, Jonathan, dijo en voz baja. Hicimos todo lo que pudimos. Jonathan se quedó paralizado, mirando el cuerpo de su esposa, mirando el fracaso catastrófico de su historial quirúrgico perfecto, mirando la evidencia visible de lo que sucede cuando el control se escapa, cuando la arrogancia se encuentra con las consecuencias, cuando 15 años de manipulación finalmente exigen el pago. Gabriela empezó a limpiar los instrumentos con precisión mecánica, como si fuera cualquier otra cirugía.
Como si no acabara de orquestar un asesinato con nada más que palabras susurradas y retrasos perfectamente calculados. Como si la mujer en la mesa no significara nada más que cualquier otro paciente cuyo nombre fuera a parar a las estadísticas de mortalidad quirúrgica. Antes de salir del quirófano por última vez, Gabriela se detuvo al lado de Jonathan. Se inclinó lo suficiente para que solo él pudiera oír sus palabras sobre el sonido del monitor en tono plano. Y susurró 6 palabras que lo perseguirían por el resto de su vida. Ahora estamos en paz. Como prometiste. Luego salió, dejando al doctor Jonathan Harwell de pie sobre el cuerpo de su esposa, entendiendo, finalmente, lo que costaron 15 años de promesas rotas. Entendiendo que el instrumento más peligroso en cualquier quirófano no es un bisturí. Es una mujer que ha pasado 15 años aprendiendo exactamente dónde cortar. El anuncio oficial del hospital llegó a las 3:17 de la tarde del 15 de noviembre de 2023. Con profunda tristeza, el Centro Médico Santa Catalina anuncia el fallecimiento de Elizabeth Harwell, querida miembro de la Junta del Hospital y filántropa. La señora Harwell sufrió complicaciones catastróficas durante un procedimiento neuroquirúrgico esta tarde. A pesar de los heroicos esfuerzos de nuestro equipo quirúrgico, no pudo ser salvada. Nuestros pensamientos están con el doctor Jonathan Harwell y toda la familia Harwell durante este difícil momento. El comunicado estaba redactado profesionalmente, lo suficientemente vago para evitar responsabilidades legales, lo suficientemente compasivo para desviar el escrutinio inmediato, pero en los pasillos del ala neuroquirúrgica de Santa Catalina, los susurros ya habían comenzado. El doctor Jonathan Harwell nunca pierde pacientes. Su tasa de éxito es del 99.2% durante 14 años. ¿Cómo es que un clipado de aneurisma rutinario en una mujer sana de 48 años termina en un fracaso catastrófico? La respuesta, todos asumieron, fue una trágica mala suerte, anatomía compleja, complicaciones inesperadas. El tipo de resultado quirúrgico que ocurre a pesar de una técnica perfecta. Solo 2 personas en el hospital sabían que era diferente. Jonathan Harwell estaba en su oficina a las 4:30 de la tarde, todavía con el uniforme quirúrgico manchado de sangre, mirando a la nada. Sus manos, esas manos que habían realizado 1247 cirugías cerebrales con éxito, temblaban tan violentamente que había tirado su taza de café 2 veces. No dejaba de repetir el momento. El susurro de Gabriela. Ahora estamos en paz. ¿En paz por qué? 15 años de promesas rotas. 3 embarazos interrumpidos. Una relación construida sobre el control disfrazado de amor. O algo más oscuro. El paciente de 2009. El inmigrante indocumentado que murió en una mesa de operaciones mientras Jonathan tomaba atajos. El cuerpo que Gabriela le había ayudado a esconder. Ella había guardado ese secreto durante 15 años. Hasta hoy, cuando ella había recreado las condiciones exactas, la presión, el posicionamiento, la vacilación, y obligó a Jonathan a elegir entre exponer su historia o compensar el sabotaje deliberado de ella. Él había elegido la autopreservación. Y Elizabeth había muerto por ello. Jonathan sacó su teléfono con manos temblorosas. Escribió un mensaje a Gabriela: tenemos que hablar. Inmediatamente, su respuesta llegó 47 segundos después: no queda nada que decir. Intentó llamar. Saltó directamente al buzón de voz. El pánico le atenazó el pecho. Gabriela tenía pruebas de todo. La aventura, las transferencias financieras, el encubrimiento de 2009. Si ella iba a las autoridades, su carrera terminaría, su libertad terminaría, su vida tal como la conocía dejaría de existir. Pero, ¿realmente se destruiría ella misma para destruirle a él? Jonathan había subestimado a Gabriela Torres una vez. No cometería ese error de nuevo. El proceso de revisión de mortalidad y morbilidad del hospital comenzó a las pocas horas de la muerte de Elizabeth. Protocolo estándar para todas las muertes quirúrgicas, pero especialmente riguroso cuando el fallecido era un miembro prominente de la Junta. El Dr. Raymond Torres, jefe de garantía de calidad, reunió al comité de revisión en la sala de conferencias 3B a las 9 de la mañana siguiente. Estaban presentes, el director médico del hospital, 2 neurocirujanos independientes de otras instituciones de Boston, un especialista en ética médica y un representante legal de la compañía de seguros de negligencia del hospital. Seamos claros sobre nuestro propósito, comenzó el doctor Torres. Esta es una revisión clínica, no una investigación.
Estamos aquí para determinar si se siguieron los protocolos adecuados y si se necesitan mejoras sistémicas. Pero todos en esa sala conocían el trasfondo, una miembro de la junta murió. La exposición a la responsabilidad del hospital era enorme. Necesitaban determinar si se trataba de una tragedia inevitable o de una negligencia procesable. La revisión comenzó con el historial médico de Elizabeth. El aneurisma había sido monitoreado adecuadamente. La decisión de operar era médicamente sólida. El abordaje quirúrgico era el estándar de manual. Luego vieron las grabaciones de video del quirófano. La mayoría de las cirugías importantes en Santa Catalina se grababan con fines de formación y garantía de calidad. La cámara captaba el campo quirúrgico desde un ángulo cenital, mostrando las manos e instrumentos del equipo, pero no sus rostros. El comité vio 6 horas de grabación comprimidas en 40 minutos de momentos destacados. Durante las primeras 4 horas, todo parecía rutinario. La técnica de Jonathan era impecable. El equipo trabajaba en perfecta sincronización. Luego, en la marca 4 horas 7 minutos y 22 segundos, algo cambió. El ángulo de la cámara se movió ligeramente. No de forma dramática. Solo 15 grados a la izquierda. Pausa ahí, dijo el doctor Torres. ¿Por qué se movió la cámara? El coordinador de enfermería de quirófano revisó los registros técnicos. Ajuste manual a las 11:07 de la mañana, registrado por la enfermera Torres. La nota dice, mejora de la visualización del abordaje del aneurisma, reanuden la reproducción. El comité vio los últimos 90 minutos, la colocación del clip, el desgarro arterial, la hemorragia creciente, la reanimación fallida. Una de las neurocirujanas externas, la doctora Patricia Williams del Mass General, habló primero. La colocación inicial del clip fue subóptima, no incorrecta, pero subóptima. Dada la anatomía del aneurisma, yo no habría posicionado de 2 a 3 milímetros más medialmente. El doctor Torres tomó notas. ¿Esa colocación subóptima por sí sola causaría este resultado? No, pero creó vulnerabilidad. Cuando ocurrió el desgarro arterial, el clip no aguantó bajo presión. Una mejor colocación inicial podría haber evitado la rotura catastrófica. ¿Qué causó el desgarro arterial? La doctora Williams revisó la grabación de nuevo. La colocación del segundo clip parece apresurada. El ángulo del aplicador fue demasiado agresivo. Tanta fuerza en una pared arterial delgada. Se cayó. El director médico del hospital se inclinó hacia adelante. ¿Estamos diciendo que el doctor Harwell cometió errores técnicos? Estoy diciendo que la técnica se desvió de lo que yo consideraría ideal, respondió la doctora Williams con cautela. Si eso constituye un error o simplemente refleja la dificultad del caso es una decisión de juicio clínico. El doctor Torres pasó a la siguiente fase. Entrevistemos al equipo quirúrgico individualmente. Durante los 3 días siguientes, cada persona en ese quirófano fue interrogada. El doctor Patel, el cirujano asistente, describió la cirugía como más tensa de lo habitual. El doctor Harwell parecía descentrado. No drásticamente, pero su comunicación era más cortante, menos colaborativa. Lo atribuye al estrés de operar a su esposa. ¿Observó alguna deficiencia técnica? Nada que alcanzara el nivel de negligencia. Pero, en retrospectiva, sí. La colocación del clip podría haber sido mejor. La doctora Kim, la anestesióloga, notó dinámicas inusuales entre el doctor Harwell y la enfermera Torres. Normalmente funcionan como una sola persona. Esta vez, hubo pequeñas desconexiones. Él buscaba instrumentos que no estaban del todo listos. Ella entregaba cosas que requerían que él ajustara su posición. Microsegundos de retraso, pero en neurocirugía, el tiempo lo es todo. ¿Consideró detener la cirugía? No. Los retrasos eran tan menores. Pensé que me lo estaba imaginando. Las enfermeras adicionales no informaron de nada inusual. Habían estado centradas en sus funciones específicas y no habían notado la sutil guerra psicológica que ocurría entre el cirujano jefe y su enfermera principal. Gabriela Torres fue la última en ser entrevistada. Se sentó frente al doctor Torres en su oficina, con una postura perfecta y expresión tranquila. Había tenido 4 días para prepararse para este momento. 4 días para ensayar cada respuesta. Explíqueme la cirugía desde su perspectiva, comenzó el doctor Torres. Gabriela describió el procedimiento con precisión clínica. Cada instrumento, cada decisión de tiempo, cada protocolo seguido. La técnica del doctor Harwell fue la estándar. La anatomía del aneurisma era compleja.
Me anticipé a sus necesidades lo mejor que pude. El video muestra que ajustó el ángulo de la cámara durante la fase crítica. ¿Por qué? Para una mejor visualización. El ángulo de aproximación hacía difícil ver el cuello del aneurisma. Moví la cámara para ayudar al equipo. Algunos miembros del equipo informaron de tensión entre usted y el Dr. Harwell. ¿Puede hablarnos de ello? Gabriela lo miró a los ojos sin vacilar. El Dr. Harwell estaba operando a su esposa. La presión emocional era enorme. Si parecía tenso, es comprensible. Intenté apoyarlo profesionalmente. Su relación laboral con el Dr. Harwell abarca 14 años. ¿La describiría como colaborativa? Extremadamente colaborativa. Nuestra tasa de éxito quirúrgico habla por sí sola. El Dr. Torres consultó sus notas. Usted ha sido asignada exclusivamente a los casos del Dr. Harwell durante los últimos 8 años. Eso es inusual. La mayoría de las enfermeras rotan por múltiples equipos quirúrgicos. El Dr. Harwell me solicitó específicamente. El hospital aprobó el acuerdo. ¿Se sintió alguna vez presionada para mantener esa asignación exclusiva? No. Soy buena en mi trabajo. Él lo reconoció. La entrevista continuó durante 90 minutos. El Dr. Torres buscó inconsistencias, reacciones emocionales, cualquier cosa que sugiriera que el papel de Gabriela era algo más que un trágico testigo de complicaciones quirúrgicas. No encontró nada. Gabriela Torres había pasado 15 años volviéndose invisible. Había perfeccionado el arte de ser vista solo como unas manos competentes sin pensamientos ni sentimientos particulares. Esa invisibilidad la protegió ahora. Cuando concluyó la entrevista, el Dr. Torres solo tenía una certeza, algo en este caso se sentía mal. Pero sentirse mal no era una prueba. Sentirse mal no era una evidencia. Sentirse mal era solo un instinto. Y el instinto no se sostiene en los procedimientos legales. El giro en el caso vino de una fuente inesperada. El 23 de noviembre, 8 días después de la muerte de Elizabeth, el Dr. Torres recibió un correo electrónico anónimo. El asunto decía, el caso Harwell, irregularidades financieras que deberían conocer. El correo no contenía texto, solo archivos adjuntos. 14 archivos PDF que mostraban transferencias bancarias entre las cuentas personales de Jonathan Harwell y una cuenta perteneciente a Gabriela Torres. Las transferencias databan de 2009. Cantidad total, $847,000. Además, recibos de hotel que abarcaban 14 años. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras de pareja, cenas para dos, joyas, artículos de lujo. Registros de teléfonos móviles que documentaban más de 15,000 mensajes de texto entre sus números personales. La prueba de una aventura era irrefutable. El Dr. Torres se sentó en su oficina a medianoche, revisando los documentos, sintiendo que se le revolvía el estómago. Esto ya no era solo una complicación quirúrgica. Esto era un neurocirujano operando a su esposa mientras mantenía una relación a largo plazo con su enfermera quirúrgica. El conflicto de intereses era asombroso. Las violaciones éticas suponían el fin de la carrera, pero, ¿constituía un comportamiento criminal? El Dr. Torres remitió las pruebas al departamento legal del hospital, al comité de ética y, dado que la muerte de Elizabeth Harwell ahora parecía potencialmente conectada con relaciones no reveladas, al departamento de policía de Boston. Para el 25 de noviembre, la investigación se había expandido fuera de los muros del hospital. El detective Michael Foster, de la Unidad de Delitos Mayores de la Policía de Boston, leyó el expediente con el cinismo cansado de quien ha visto a gente rica destruir vidas durante décadas. Doctor Rico. Aventura secreta. Esposa muere en su mesa de operaciones mientras la amante asiste. Parecía un asesinato, pero demostrarlo sería casi imposible. La autopsia mostró que Elizabeth murió de una hemorragia cerebral catastrófica tras la rotura de un aneurisma. El examinador médico no encontró pruebas de daño intencionado. La técnica quirúrgica, aunque imperfecta, no llegaba a la negligencia criminal. Tenemos los medios y la oportunidad, le dijo el detective Foster a su compañero. Pero probar la intención requiere pruebas de que la enfermera saboteó deliberadamente la cirugía. ¿Y un sabotaje sutil en neurocirugía? ¿Cómo se prueba eso? Entrevístala de nuevo. Presiona más. Ya tiene abogado. Una defensora pública llamada Sarah Kim. Y Kim es lista, sabe que no tenemos nada concreto. Foster revisó las pruebas de nuevo. El romance era escandaloso pero no ilegal.
Las transferencias financieras podían explicarse como regalos entre adultos que consienten. El resultado quirúrgico podía ser una coincidencia trágica, a menos que hubiera algo más. Algo que conectara esta muerte con un patrón. Foster empezó a indagar en el historial de Jonathan Harwell, demandas anteriores por negligencia, medidas disciplinarias, quejas de pacientes. No encontró nada. El historial de Jonathan Harwell era prístino, ni una sola demanda en 14 años. Entonces Foster amplió la búsqueda a los registros de personal. Enfermeras que habían trabajado con el Dr. Harwell, rotación de personal en el departamento de neurocirugía. Fue entonces cuando encontró a Sarah Michey, ex enfermera quirúrgica, asignada al equipo del Dr. Harwell de 2005 a 2008, trasladada abruptamente a oncología pediátrica. Dejó Santa Catalina 6 meses después. Foster rastreó a Sarah hasta Seattle, donde trabajaba como enfermera escolar. La entrevista telefónica duró 3 horas. Sarah describió una aventura idéntica a la de Gabriela. Las promesas, el control, los embarazos, 2 de ellos, ambos interrumpidos por insistencia de Jonathan, la dependencia financiera, el aislamiento. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Foster. Porque me di cuenta de que nunca me elegiría a mí. Y quedarme significaba desaparecer lentamente. ¿Te amenazó? No explícitamente, pero dejó claro que irse tendría consecuencias. Consecuencias profesionales. ¿Por qué no le denunciaste? Sarah se rió con amargura. ¿Denunciar qué? Que tuve una aventura consensuada con un médico casado. Que acepté dinero de él. Fui cómplice en todo. Denunciarlo significaba destruirme a mí misma. Foster le dio las gracias y terminó la llamada. Ahora tenía un patrón. 2 enfermeras. Mismas tácticas de manipulación. Mismo resultado. Pero un patrón no era una prueba. Necesitaba algo que conectara la aventura de 2009 a 2008, la aventura actual y la muerte de Elizabeth. Necesitaba aquello que tanto Jonathan como Gabriela estaban ocultando. El 1 de diciembre, Foster recibió un segundo correo electrónico anónimo. Este contenía un archivo de video. Marca de tiempo, 2009. Ubicación, sótano del Hospital Santa Catalina. Grabación de baja calidad de una cámara de seguridad de un pasillo. 2 figuras cargando bolsas médicas negras. Saliendo por una salida de servicio a las 3:47 de la mañana. El hombre era claramente Jonathan Harwell. Más joven, pero inconfundible. La mujer. Era más difícil de identificar, pero el lenguaje corporal, el tamaño, los movimientos. Foster estaba seguro de que era Gabriela Torres. El correo también contenía un informe de incidente del hospital de la misma fecha. Un paciente de trauma indocumentado admitido por urgencias. Murió de hemorragia cerebral espontánea a las 3:52 de la mañana, cuerpo no reclamado, incinerado por el condado. Ninguna familia contactada. Ninguna investigación realizada. Foster se reclinó en su silla, las piezas encajando en su lugar. Jonathan y Gabriela habían encubierto la muerte de un paciente hacía 15 años. Ese crimen los había unido. Había creado una relación construida sobre la destrucción mutua asegurada. Y ahora, uno de ellos estaba publicando las pruebas. Foster comprobó los metadatos del correo, enviado a través de un proxy cifrado, irrastreable, pero el momento era revelador. Este correo llegó 16 días después de la muerte de Elizabeth, el tiempo exacto para que alguien configurara un sistema de liberación retardada. Alguien que quería un seguro. Alguien que quería a Jonathan Harwell destruido sin importar lo que le pasara a ella. Foster cogió su teléfono y llamó al FBI, porque esto ya no era solo un asesinato. Era conspiración, manipulación de pruebas y un encubrimiento de 15 años que involucraba a un importante hospital de Boston. La investigación estaba a punto de volverse federal. Y ni Jonathan Harwell ni Gabriela Torres escaparían de lo que vendría después. La acusación federal llegó el 18 de diciembre de 2023. Estados Unidos de América contra Jonathan Harwell y Gabriela Torres. Los cargos incluían conspiración para obstruir a la justicia, manipulación de pruebas, fraude médico y, basándose en la muerte de 2009, homicidio involuntario. Los cargos no mencionaban directamente la muerte de Elizabeth. Los fiscales sabían que ese caso era demasiado difícil de probar más allá de toda duda razonable. La cirugía genuinamente podría haber sido una complicación trágica, pero el caso de 2009 era diferente. El nombre del paciente había sido Juan Reyes, 29 años.
inmigrante indocumentado de El Salvador que trabajaba en la construcción en Boston, recibió un disparo durante un robo en su lugar de trabajo, llevado a las urgencias de Santa Catalina por compañeros que huyeron antes de prestar declaración. Jonathan había sido el neurocirujano de guardia, Gabriela había sido su enfermera asistente. Juan Reyes murió en la mesa de operaciones por una hemorragia que el informe oficial achacó a una lesión traumática incontrolable, pero las grabaciones de seguridad contaban una historia diferente. El análisis forense de video reveló que Jonathan y Gabriela salieron del hospital con bolsas que parecían pesadas. Los registros de inventario del hospital de esa noche mostraron que faltaban 2 unidades de residuos quirúrgicos en los registros de eliminación. Los registros de cremación del cuerpo de Reyes fueron agilizados, procesados en 18 horas en lugar de la espera estándar de 72 horas para restos no reclamados. La teoría del FBI, Jonathan había cometido errores quirúrgicos mientras operaba a un paciente indocumentado. En lugar de informar de los errores, él y Gabriela habían encubierto la muerte, falsificado registros y eliminado pruebas que habrían revelado su negligencia. El plazo de prescripción para el homicidio involuntario en Massachusetts era de 15 años desde la fecha de la muerte. Habían presentado los cargos con 127 días de margen. El abogado de Jonathan, James Walsh, era un exfiscal federal especializado en defender a médicos contra cargos criminales. Había ganado absoluciones en 17 casos de negligencia médica. Su estrategia siempre era la misma: atacar el cronograma, atacar las pruebas, crear una duda razonable. Pero este caso era diferente. Las pruebas no eran ambiguas. El video mostraba a Jonathan y Gabriela retirando materiales del hospital en mitad de la noche. Los registros mostraban una falsificación deliberada. El cuerpo había sido destruido antes de que pudiera realizarse una investigación adecuada. Tenemos que negociar, le dijo Walsh a Jonathan durante su primera sesión de estrategia. Las pruebas son abrumadoras. Si vamos a juicio, serás condenado. Jonathan estaba sentado en el despacho de Walsh, pareciendo 20 años mayor de lo que era hace 4 semanas. Se le habían puesto canas en las sienes. Sus manos aún temblaban. Había perdido 8 kilos. ¿Qué ofrecen? 15 años de prisión federal por el cargo de homicidio. Posibilidad de libertad condicional tras 10 años. Licencia médica revocada permanentemente. Activos confiscados para pagar la indemnización a la familia de Reyes. Finalmente localizaron a su madre en El Salvador. ¿Y si no acepto? De 25 a 30 años si eres condenado en el juicio. Y Jonathan, serás condenado. Las pruebas son irrefutables. Jonathan cerró los ojos. ¿Qué pasa con Gabriela? A ella se le ofrece inmunidad a cambio de testificar contra ti. ¿Va a testificar contra mí? Su abogada dice que sí. Está preparada para admitir su papel en el encubrimiento de 2009 y explicar que tú coaccionaste su participación amenazando su estatus migratorio y su supervivencia financiera. Jonathan sintió que la rabia se encendía en su pecho. ¿Yo la coaccioné? Ella me ayudó voluntariamente. ¿Amenazaste su trabajo si no cooperaba? Silencio. Walsh asintió. Eso es coacción. Ella se ha posicionado como víctima de tu poder e influencia. Enfermera joven, vulnerable y extranjera manipulada por un cirujano de prestigio. Es una narrativa convincente. Ella mató a mi esposa. ¿Puedes probarlo? ¿Puedes probar que saboteó deliberadamente la cirugía de Elizabeth? Jonathan abrió la boca. La cerró. No. No podía probarlo. Gabriela había sido demasiado cuidadosa. Demasiado precisa. El sabotaje habían sido retrasos microscópicos, ineficiencias sutiles, presión psicológica que creó estrés pero no dejó pruebas forenses. Ella había aprendido de él, cómo manipular, cómo controlar, cómo destruir a alguien manteniendo la negación plausible. Va a salir impune, dijo Jonathan en voz baja. Va a renunciar a su licencia de enfermería y a aceptar un proceso de deportación. Pero sí, evitará la cárcel. Eso no es justicia. Walsh lo miró con algo parecido a la lástima. La justicia no trata de equidad. Trata de lo que puedes probar en un tribunal. Acepta el trato. Cumple tu tiempo. Al menos tendrás una vida después. ¿Qué vida? Seré un delincuente convicto. Un médico caído en desgracia. La familia de Elizabeth me está demandando por homicidio culposo. Lo perderé todo. La alternativa es morir en una prisión federal. Elige. Jonathan aceptó el trato el 29 de diciembre de 2023. 15 años. Posibilidad de libertad condicional a los 10.
El acuerdo de inmunidad de Gabriela se finalizó simultáneamente. Ella testificó ante un gran jurado durante 6 horas, describiendo el incidente de 2009 con detalles clínicos. Juan Reyes había sido llevado a urgencias con una herida de bala en la cabeza. Jonathan había operado a pesar de que el paciente no tenía seguro ni documentos. Una decisión que violaba el protocolo del hospital que requería la aprobación del Comité de Ética para cirugías no urgentes en pacientes indocumentados. Durante la cirugía, Jonathan cometió errores. Técnica apresurada, cauterización insuficiente, la hemorragia se descontroló. Cuando Reyes murió, Jonathan entró en pánico. Me dijo que no podíamos informar de la muerte con honestidad, testificó Gabriela. Dijo que si el hospital investigaba, descubrirían que violó el protocolo. Perdería su puesto, tal vez su licencia médica. ¿Qué le pidió que hiciera? Ayudarle a reescribir las notas operatorias. Hacer que pareciera que el paciente murió por lesiones traumáticas que eran insalvables, no por un error quirúrgico. Ayudarle a eliminar las pruebas que contradecían la versión oficial. ¿Quería usted ayudarle? No, pero me amenazó. Dijo que si no cooperaba, me denunciaría por robar medicamentos, algo que nunca había hecho. Dijo que el control de inmigración me investigaría, que me deportarían. Así que usted le ayudó. Estaba aterrorizada. Tenía 27 años. Sola en un país extranjero. Creía que él tenía poder para destruir mi vida. ¿Qué pasó después de aquella noche? Él me controló. Durante 15 años. La relación se volvió sexual a los pocos meses. Hizo que el apoyo financiero dependiera de mi silencio y cumplimiento. Intenté irme varias veces. Cada vez, amenazó mi carrera, mi estatus migratorio, la supervivencia de mi familia. ¿Por qué no le denunció hace años? Porque yo era cómplice. Había ayudado a encubrir una muerte. Si le denunciaba, estaría admitiendo mi propio crimen. Él se aseguró de que yo estuviera atrapada. El testimonio fue devastador. Para cuando Gabriela terminó, el gran jurado la veía como una víctima más que como una co-conspiradora. El juez aprobó su acuerdo de inmunidad. Gabriela Torres renunciaría a su licencia de enfermería. Aceptaría una conclusión de mala conducta profesional. Y se enfrentaría a un proceso de deportación, aunque su abogada ya estaba argumentando que calificaba para una categoría especial de visa para víctimas de explotación laboral. Probablemente se le permitiría permanecer en los Estados Unidos. No se enfrentaría a sanciones penales. Jonathan Harwell pasaría la próxima década en una prisión federal. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 14 de febrero de 2024, el día de San Valentín. La ironía no se le escapó a nadie. Jonathan compareció ante la jueza Catherine Morrison, vestido con un mono naranja del centro de detención, con las manos esposadas por delante. La jueza Morrison leyó la sentencia sin emoción. Dr. Jonathan Harwell, usted se ha declarado culpable de homicidio involuntario en la muerte de Juan Reyes. Además, ha admitido conspiración para obstruir la justicia y manipulación de pruebas. Estos son delitos graves que traicionaron su juramento como médico y su responsabilidad hacia pacientes vulnerables. El tribunal le condena a 15 años en una prisión federal, con posibilidad de libertad condicional tras 10 años cumplidos. Su licencia médica queda revocada permanentemente. Se le ordena pagar una indemnización a la familia Reyes por valor de $2.7 millones. ¿Tiene algo que decir ante este tribunal? Jonathan miró a la galería. La hermana de Elizabeth, Catherine, estaba sentada en la primera fila, con el rostro tallado en piedra. Detrás de ella, varios antiguos colegas de Santa Catalina. Y en la esquina trasera, apenas visible, Gabriela Torres. Sus ojos se encontraron. Ella se veía diferente. Más delgada, más vieja. Pero su expresión era tranquila, casi pacífica. Jonathan habló, con voz ronca. Destruí vidas. La de Juan Reyes. La de Elizabeth, la de Gabriela Torres, la mía propia. Me digo a mí mismo que soy una víctima de las circunstancias, de la presión, de elecciones imposibles. Pero la verdad es más sencilla. Elegí mi carrera sobre la honestidad, mi reputación sobre la vida de alguien, mi comodidad sobre la supervivencia de otra persona. Gabriela Torres no está libre de culpa, pero tampoco se equivoca cuando dice que la controlé. Lo hice, con dinero, con amenazas, con promesas que nunca tuve la intención de cumplir. Creé el instrumento de mi propia destrucción. Cada manipulación que usé con Gabriela, ella la aprendió. Cada crueldad que mostré, ella me la devolvió como un espejo.
Mi esposa murió porque enseñé a la persona equivocada exactamente cómo hacer que alguien elija entre la autopreservación y hacer lo correcto. Yo elegí la autopreservación, como hice siempre. Hizo una pausa, mirando directamente a Gabriela. No espero perdón. Solo quiero que sepas esto, ganaste. Me hiciste sentir lo que tú sentiste durante 15 años. Impotencia. Traición. El conocimiento de que alguien en quien confiabas te destruyó metódicamente, durante años, mientras fingía amarte. Felicidades. Ahora eres libre. La expresión de Gabriela no cambió. La jueza Morrison golpeó con su mazo. Se levanta la sesión. Jonathan fue retirado por los alguaciles federales. Gabriela salió de la sala del tribunal bajo el sol del invierno de Boston. La prensa estaba esperando. Cámaras. Reporteros gritando preguntas. S.R.A. Torres. ¿Tiene algún comentario sobre la sentencia del Dr. Harwell? S.R.A. Torres. ¿Siente que se ha hecho justicia? ¿Causó usted deliberadamente la muerte de Elizabeth Harwell? Gabriela se detuvo en los escalones del tribunal. Había preparado una declaración con su abogada. 4 frases expresando arrepentimiento, reconociendo sus errores, pidiendo privacidad. Pero allí de pie, sintiendo el viento de febrero en su cara, decidió decir una última verdad. El doctor Jonathan Harwell pasó 15 años haciéndome invisible. Me usó, me controló y me convenció de que yo no era nada sin él. No espero simpatía. Tomé decisiones terribles. Pero quiero que todas las mujeres que alguna vez se han sentido atrapadas por alguien con poder sepan esto. Las personas que te hacen sentir pequeña tienen miedo de lo grande que podrías llegar a ser. No estoy celebrando lo que pasó. Elizabeth Harwell merecía vivir. Juan Reyes merecía justicia hace 15 años. Pero he terminado de pedir perdón por sobrevivir al hombre que intentó borrarme. Se alejó de las cámaras. 6 meses después, Gabriela Torres recibió la aprobación para permanecer en los Estados Unidos bajo una visa T para víctimas de trata de personas y explotación laboral severa. Se mudó a un pequeño apartamento en Providence, Rhode Island. Empezó a trabajar como traductora médica para clínicas de salud para inmigrantes. Sin atención directa a pacientes, su licencia de enfermería había desaparecido para siempre, pero en un trabajo que importaba. Nunca contactó con Jonathan Harwell, nunca lo visitó en prisión, nunca escribió la carta que él le envió a través de su abogado, suplicando un cierre, porque algunas conversaciones nunca deberían tener lugar, algunas promesas nunca deberían hacerse. Y algunas personas nunca deberían recibir la confianza de tu corazón, tu futuro o tus manos en su quirófano. Jonathan Harwell cumple actualmente su condena en FCI de Benz, una prisión federal en Massachusetts. Podrá solicitar la libertad condicional en 2034. Su solicitud para que se desestimara la demanda por homicidio culposo de Elizabeth fue denegada. El caso civil continúa. Gabriela Torres vive tranquilamente, trabaja tranquilamente. Existe ahora a la luz del día, ya no es un secreto ni una sombra. Cuando un periodista le preguntó si se arrepiente de lo ocurrido, dio una respuesta que persigue a todo aquel que la escucha. Me arrepiento de los 3 hijos que nunca tuve. Me arrepiento de 15 años que no puedo recuperar. Me arrepiento de que Elizabeth Harwell muriera por mi libertad. Pero, ¿me arrepiento de haber hecho que Jonathan Harwell se enfrentara a las consecuencias por una vez en su vida? No. Porque la justicia no siempre trata sobre el castigo. A veces trata simplemente de asegurarse de que los poderosos entiendan finalmente lo que se siente al no tener poder. Hizo una pausa y añadió, él me enseñó precisión. Me enseñó paciencia. Me enseñó cómo esperar 15 años por el momento perfecto. Me enseñó que el instrumento más peligroso es el que no ves venir. Simplemente aprendí la lección mejor de lo que él esperaba. La historia de Jonathan Harwell y Gabriela Torres se convirtió en un caso de estudio en los cursos de ética médica, un cuento con moraleja sobre las dinámicas de poder, un recordatorio de que las personas más cercanas a ti saben exactamente dónde cortar más profundo, pero para las 2 personas que lo vivieron, la historia fue más sencilla. Una persona pasó 15 años haciendo promesas. La otra pasó 15 años planeando la única promesa que importaba, que algún día, la balanza se inclinaría, que algún día, lo invisible sería visto, que algún día, la asistencia final pertenecería a la enfermera que nunca se supuso que importara. El algún día llegó, y cuando lo hizo, llegó con precisión quirúrgica.